se ve a leguas, se conoce cuando alguien está orando, porque es que la oración es exageradamente importante, es muy importante. Es por eso que yo en esta mañana quiero traer una enseñanza que es muy práctica. Yo generalmente trato de predicar siempre de manera expositiva, pero en esta oportunidad lo que hice fue adaptar una lección, una clase de escuela bíblica sobre la oración, adaptarla a un sermón de 4 puntos. Y lo que vamos en esta mañana es a aprender 4 principios para orar con mayor efectividad. Cómo tener una vida de oración más efectiva. Si mis hermanos en sonido me colaboran con la diapositiva, para que mis hermanos vayan guiándose, los que toman fotos y los que están anotando. ¿Cómo tener una vida de oración más efectiva? Y estamos viviendo en un tiempo peligroso. ¿Están de acuerdo conmigo? Estamos viviendo tiempos peligrosos. Porque yo creo que la vida cristiana debe estar fundamentada en el hábito de la oración. Sin embargo, yo quiero sincerarme con ustedes en esta mañana y quiero hablarle a personas. No quiero que me levanten la mano, no quiero que se ponga de pie, simplemente quiero lanzar unas preguntas, unas interrogantes a este auditorio hermoso. ¿Tú eres de esas personas que les cuesta orar? Que están intentando tener una vida cristiana coherente con su fe, pero sabes en el fondo de tu corazón que estás fallando en la oración. Porque cuando comenzamos a observar nuestro día a día, nos vamos a dar cuenta que vivimos en un mundo donde, por ejemplo, la jornada laboral nos consume. Aquellos que trabajan 10, 12 horas, se levantan muy temprano por la mañana, puede que el día anterior se hayan acostado muy tarde, luego llegan a la casa, eso de 6, 6:30, desesperados por comer y acostarse. Y en ese sentido, yo creo que la oración seguramente está escaseando, porque los afanes y las tareas del día a día nos agobian. Entonces yo quiero hablarle en esta mañana a personas que están batallando con el hábito de la oración, personas que están luchando para intentar orar más, para intentar tener comunión con el Señor. Y quiero hablarte porque yo entiendo que hay obstáculos que tenemos que superar. ¿Están de acuerdo conmigo? Por ejemplo, estadísticamente, cada día los cristianos están orando menos. El tiempo de oración se ha reducido, pero de manera significativa. Hay mucha gente que ora incluso, pero oran mal. Y yo creo que la meta no simplemente es orar, la meta es orar conforme a la voluntad de Dios. Y esto lo vamos a aprender en esta mañana. Pero hay un enemigo que es poderoso hoy en día, que está matando el hábito de la oración y tiene que ver con las distracciones, pero principalmente con las distracciones de un dispositivo llamado celular o tablet. Las redes sociales nos roban el tiempo y nos roba la concentración de pararnos en la brecha y orar. Y hay un problema con las distracciones, porque vivimos en una generación que toma el teléfono antes de abrir la Biblia. Nos levantamos por la mañana y en vez de darle gracias a Dios, lo primero que hacemos es revisar el celular. Al despertar, mientras esperamos incluso ese tiempo de scrolling matutino, que ya viene siendo como una adicción, porque ciertamente muchos están adictos a esto, no lo pueden controlar. Y esto obviamente está afectando que oremos. Y no quiero que satanicemos la tecnología. La tecnología es, creo que Dios está también ahí trabajando con la tecnología, sino reconocer con honestidad que si nosotros en algún momento de nuestras vidas no ponemos límites, creo que las redes sociales y las pantallas van a terminar ocupando el primer lugar
en nuestras vidas, incluso va a matar el hábito de la oración. John Owen, que fue un autor puritano, John Owen decía, y él advertía a un pastor, le decía que un pastor puede llenar bancas, pero lo que verdaderamente es, lo es de rodillas, en secreto delante de Dios. Y la oración, amados hermanos, no se trata de cómo nosotros queremos orar, ni de qué palabras nos suenan bien, sino que esto va mucho más allá. Tenemos que orar conforme a la manera en que Dios quiere que nosotros oremos. Porque la Biblia, a lo largo y ancho de sus páginas, habla mucho acerca de la vida de oración. Yo sé lo que es la oración porque yo le doy gracias a Dios porque mi mamá, que tiene más desde 1987, 88 que se convirtió al Señor, yo no recuerdo un día en que yo no haya visto a mi mamá que no esté orando. Mi mamá es una mujer de oración. No solamente es una mujer de oración, sino que es una guerrera de oración. Y yo creo que el Señor a mí me ha librado de muchas cosas, gracias a que Dios ha orado, gracias a que Dios la ha usado a ella para orar. Y yo también vengo de una iglesia donde la oración era muy importante, es muy importante. Donde se hacían matutinos de oración, donde se hacían vigilias de oración, donde se hacían ayunos de oración. Y yo le voy a dar gracias a Dios siempre por eso. Porque la oración es el combustible que alimenta nuestra alma. Pero esto va mucho más allá, amados hermanos. Cuando una persona no está orando, ¿sabe qué está diciendo? Dios, no necesito de ti. Porque si la oración es el oxígeno que alimenta nuestra alma espiritual, ¿por qué entonces no tenemos ese hábito de orar y de orar bien? Y me llama la atención porque en el Nuevo Testamento vemos a Jesús que enseña a sus discípulos a orar. Y este sermón no está enfocado en la doctrina de la oración. Es decir, Jesús le enseñó a sus discípulos un modelo de oración que se conoce como el Padre Nuestro. No vamos en esta mañana a meternos allí, porque ya yo doy por hecho que usted lo sabe, que tenemos que orar en el nombre de Jesucristo, que hay un proceso donde tenemos que orar dándole gracias al Señor, tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, tenemos que perdonar a los que nos ofenden, tenemos que pedir por nuestras necesidades. ¿Usted lo sabe? Yo sé que usted lo sabe. Lo que vamos en esta mañana es a ver 4 principios bíblicos para orar con el entendimiento. 4 principios bíblicos para orar con el entendimiento. Y es interesante porque los discípulos nunca le preguntaron a Cristo, Maestro, ¿me enseñas a caminar sobre el agua? ¿Usted lo ve en la Biblia eso? No. Los discípulos tampoco le preguntaron, Maestro, ¿me enseñas a multiplicar los panes y los peces? No. ¿Pero qué le preguntaron los discípulos a Jesús? Maestro, enséñanos a orar. Y yo creo que ellos lo hacen porque vieron algo diferente en él. Vieron un hombre que se apartaba a solas para buscar la presencia de Dios y orar. Vieron un hombre que tenía una devoción profunda con su Padre. Entonces lo que hice yo es ver 4 principios que nos van a ayudar a orar correctamente, sobre todo para personas que les cuesta orar. Si tú eres una de esas personas, préstame mucha atención. Principio número 1. Dios mío, Señor. Ahí. Usa tu cabeza. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. Vamos a leer. Primera de Corintios 14, versículo 15 dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también
con el entendimiento. Fíjense en lo que dice el apóstol Pablo. Oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Amados hermanos, cuando nosotros oramos, debemos pensar en lo que estamos diciendo y por qué lo estamos diciendo. Porque yo puedo entender que muchas frases que escuchamos en oraciones pueden incluso sonar bonitas o inspiradores, pero lo importante, ¿son bíblicas esas frases? ¿Son bíblicas esas expresiones que usamos a la hora de orar? Yo creo que los discípulos vieron algo diferente en la forma en que Jesús oraba, y eso debe ser el modelo para todos nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos pensar más sobre la oración, tenemos que desechar ideas que no agradan a Dios y depurarnos lo que creemos al respecto. Y yo creo que eso es bueno, porque seremos más como Jesús. Fíjense que hay cuatro formas de cómo no ser bíblicos al orar. Si tú identificas una de estas, perfecto. ¿Cómo no ser bíblicos al orar? Porque usar la cabeza también significa poder identificar cuando no estamos orando bíblicamente. Y ahí le dejé estos 4 puntos. Por ejemplo, las vanas repeticiones. Y la Biblia lo habla. En Mateo capítulo 6, versículo 7 dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Las vanas repeticiones. Jesús mismo advirtió de este error. Repetir frases sin pensar. Como que si la cantidad de palabras o la insistencia mecánica moviera a Dios a responder nuestras oraciones. ¿Y sabían ustedes que tenemos muletillas espirituales nosotros a la hora de orar? Tenemos muchas muletillas espirituales. Y creo que esas muletillas también pueden caer perfectamente en esta categoría. Entonces, yo considero que la Biblia nos muestra que orar bíblicamente no simplemente es acumular palabras piadosas, sino hablar con Dios con un corazón que entiende lo que dice. Es decir, cuando nosotros estemos orando, tenemos que usar la cabeza. Tenemos que entender qué es lo que le estamos diciendo a Dios. Tenemos que procesar cada una de nuestras palabras porque nos estamos acercando a aquel que está sentado en el trono. Y por la gracia del Cordero y por la sangre de Cristo, nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia. Eso es una bendición. Entonces, cuando estemos frente al Señor, tenemos que usar nuestra cabeza. Tenemos que entender y saber qué palabras usar y cómo debemos usarlas. Y sobre todo, si eso que estamos diciendo es bíblico. Entonces, orar no simplemente es decir muletillas o frases prefabricadas. Orar es usar la cabeza, pero usarla bien. Hay gente que ora, por ejemplo, para ser visto por los hombres. Y también la Biblia lo muestra. En Mateo 6:5 dice la palabra del Señor, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. Yo creo que este error aparece cuando nosotros oramos pensando más en cómo sonamos delante de otros que en aquel a quien le hablamos. Esto generalmente se da mucho en maestros, en predicadores, en personas que tienen la oportunidad de orar en público. Tenemos que tener cuidado con eso, de no ser hipócritas con el Señor, porque el Señor nos conoce. El Señor sabe si estamos orando o no estamos orando. Y se lo dice a alguien que ha entendido y que ha comprendido que mis mayores fracasos en esta vida cristiana han sido en temporadas donde yo no he estado orando. Los momentos más difíciles, producto de pecados
o situaciones que me exceden, como por ejemplo un ataque de pánico o ansiedad, han coincidido con momentos específicos en mi vida donde yo no me he estado congregando y no he estado orando. Y esto no es casualidad, porque es que la oración nos prepara para la adversidad. La oración nos prepara para afrontar los momentos difíciles, pero la oración también nos ayuda a vivir en integridad. Y muchas veces oramos para ser vistos delante de los hombres, pero Dios sabe que esas palabras que estamos diciendo no las estamos practicando. Y esto pasa mucho cuando cantamos. Dios, quiero más de ti, y nos ponemos de pie y habitar en tu presencia, pero Dios sabe que eso que estás diciendo es mentira, porque no quieres más de Él, porque no lees la Biblia, porque no abres tu Biblia para escudriñarla, porque no te quieres congregar. Entonces vienes a la iglesia a decirle al Señor que quieres más de Él, cuando Dios sabe que eso es mentira. Temprano yo te buscaré, de madrugada, y te paras a las 11 de la mañana. Y tienes años sin hacer un matutino. Entonces vienes a la iglesia a cantar temprano yo te buscaré, cuando Dios sabe que eso es mentira. Y así puedo seguir cantando y puedo seguir buscando, porque usted sabe que cuando nosotros cantamos estamos orando. ¿Lo sabía? Piensa bien lo que estás diciendo. Porque puede que tu oración simplemente sea para ser vista por los hombres y no para con Dios. Hay otros que oran por motivos egoístas. ¿Saben qué me he dado cuenta yo en este tiempo de mundial? Que al colombiano le tiene rabia, que el colombiano le tiene mucha rabia a Argentina. ¿Me lo pueden confirmar? Estaban loquitos porque eliminaran a Argentina con Egipto, estaban ligando a muerte a Egipto, y estaban ayer ligando a muerte a Suiza. Está bien, eso me di cuenta yo. Pero hay gente que ora por motivos egoístas. ¿Cuántos estaban ligando ayer a Suiza? Levanten la mano. A Cabo Verde y Argentina ahí. Otro problema es orar con motivos egoístas. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Dios, que Messi se lesione, Señor. Que se lesione Messi. Estás orando mal. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Amado, no toda oración, escuchen bien, no toda oración que Dios no contesta es un problema de fe. ¿Entiende esto? No toda oración que Dios no contesta es un problema de fe. Muchas veces el problema son los motivos detrás de lo que pedimos. Hay un error en cuanto a los motivos. Y creo que muchas de nuestras frustraciones al momento de orar parten de la premisa de que oramos con los motivos incorrectos. Por ejemplo, pedirle a Dios por salud, provisión o bendición, eso no está mal. De hecho, Dios nos manda que oremos por esas cosas. El error está en pedir todo esto para nuestro propio placer y según nuestra voluntad, sin que nos importe la gloria de Dios ni el bien de otros. Es orar con motivaciones egoístas. Y muchos oramos con motivaciones egoístas. Y eso es un problema que tenemos que corregir. Al usar la cabeza, que es el punto número 1, tenemos que entender, Señor, esto que te estoy pidiendo te da gloria a ti.
glorifica tu nombre, glorifica la iglesia, o simplemente es para un deleite personal. Yo recuerdo que yo tenía un amigo que estaba orando por un trabajo. Lloraba por el trabajo. Y el trabajo lo llamaron de la empresa. ¿Y saben ustedes qué pasó luego de eso? No lo volvimos a ver en la iglesia. Y luego me enteré de que ni siquiera se estaba congregando y luego me enteré de que ni siquiera le estaba sirviendo al Señor. Entonces, estaba orando con motivos egoístas. No estaba orando para glorificar el nombre del Señor. Y la Biblia habla de eso en Santiago. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Al momento de usar la cabeza, porque nuestra fe es una fe racional, tenemos que entender cómo vamos a dirigirnos a Dios en oración. Hay que usar la cabeza y hay que pensar lo que le estamos pidiendo a Dios. Por ejemplo, hay otro error que la gente comete cuando ora, y es tratar la oración como si fuera un rito o una fórmula mágica. Esto es uno de los errores más comunes que yo puedo ver, y son peligrosos. Creer que existen palabras mágicas o que existen fórmulas místicas y que si la pronunciamos con la suficiente fuerza y con la suficiente fe, esto obliga a Dios a darnos lo que pedimos. ¿Saben qué es esto? Esto convierte a Dios en el genio que concede tus deseos y a la oración en un conjuro espiritual. Y la oración no es ni un conjuro, ni se aplican fórmulas mágicas. La oración es para oxigenarnos de la presencia de Dios. No para que Dios haga mi voluntad, sino para que yo me sujete a la voluntad de aquel que todo lo controla. El Dios soberano. La oración es una conversación de sometimiento a un Padre soberano. Y la Biblia en ningún momento presenta la oración como una técnica de manipulación, sino como una súplica humilde delante de aquel que sabe perfectamente lo que nosotros necesitamos antes de que se lo pidamos. Esto es hermoso. ¿Sabía usted que Dios sabe lo que usted necesita? Dios lo sabe porque Él es omnisciente. Pero ¿saben qué es lo hermoso de esto? Que aunque Dios sabe lo que tú necesitas, Él lo conoce, Él te ordena a que se lo pidas. Porque no hay nada más hermoso que ir con humildad al trono de la gracia, pidiéndole a Dios por una petición específica que glorifica su nombre, que bendice a la iglesia y que me bendice a mí. Y Dios responde las oraciones, porque incluso cuando Dios te dice no, te está respondiendo. Y el no de Dios es mucho mejor que el sí mío, porque el no de Dios engloba un plan que tú y yo no podemos ver. El no de Dios, en el no de Dios está implícito un propósito que tú y yo no podemos ver en este momento, pero que Él sí lo está viendo porque Él está en sometimiento del futuro. Él controla el futuro. A él nada lo agarra desprevenido. Entonces la Biblia, gracias hermano, la Biblia nunca presenta la oración como una técnica de manipulación. Cuidado con pretender de que orar con palabras bonitas, rebuscadas, o incluso orar declarando, repitiendo verdades incluso bíblicas, manipulan a Dios para que nos conceda lo que estamos pidiendo. Yo recuerdo que yo tengo una querida hermana que ella había tomado fuera de contexto el pasaje que dice que todo lo que pidieres en el nombre del Señor, Dios lo va a conceder, y todo lo que pisare la planta de vuestros pies, Él te lo iba a dar. Entonces la hermana fue y le puso la mano a un aire acondicionado. Y dijo, yo declaro este aire acondicionado para mí. Porque la Biblia dice que lo que toque mis manos
Dios lo va a responder. ¿Y saben qué pasó? Que no se compró el aire acondicionado. Pero si aún se lo hubiese comprado, esa es una oración que está mal formulada. Es un problema de doctrina. Está sacando fuera de contexto un pasaje que está hablando de la conquista del pueblo de Israel, trasladándolo a tu vida cotidiana, pensando que si yo pongo la mano en el carro, Dios me lo va a dar. Y esto lo estamos viendo en las iglesias. ¿Qué se enseña esto? La declaración positiva, el confesar positivamente. Y no es que Dios no nos quiera positivos, tenemos que ser positivos, pero nuestras palabras mágicas no tienen ningún poder. El poder lo tiene aquel que según su voluntad nos da conforme a lo que necesitamos. Y eso tenemos que entenderlo, amados hermanos. Hay otro problema de la oración y es que oramos dudando también. Oramos dudando de Dios. En Santiago 1:6 dice, pero pidan con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Saben? Dudar, en el contexto de Santiago 1, dudar no es tener preguntas honestas, sino orar sin creer verdaderamente que Dios es bueno, sabio y poderoso para responder conforme a su voluntad. Y este error lo podemos ver claramente en oraciones que suenan más a resignación o a una costumbre religiosa que a una fe genuina a un Dios vivo. Yo creo, amados hermanos, que ninguno de estos errores, los voy a repetir para aquellos que toman nota. Error número 1, usar vanas repeticiones. Error número 2, orar para ser visto por los hombres. Error número 3, orar con motivos egoístas. Error número 4, tratar la oración como una fórmula mágica. Error número 5, orar dudando de Dios. Yo creo que ninguno de estos errores se corrige con más emoción o más volumen al orar. Yo creo que esto se corrige usando bien la cabeza, examinando a la luz de la palabra lo que estamos pidiendo. ¿Por qué lo pedimos y en qué estamos confiando cuando lo pedimos? Entonces, usemos la cabeza para orar. Punto número 2. Conoce el propósito de la oración. John Owen dijo en una oportunidad, si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Amados hermanos, el adulterio no llega de la noche a la mañana. Cuando un hombre o una mujer decide incurrir en este pecado que es terrible, que es no solamente fallarle a tu cónyuge, sino fallarle a Dios, todas las alarmas se comienzan a prender cuando la persona decide dejar de escuchar a Dios. Difícilmente, amado hermano, un hombre y una mujer que esté parado sobre la brecha, en la roca, que esté buscando a Dios, si bien es cierto, no somos inmunes a las balas del enemigo, lo que sí podemos afirmar es que a medida que nosotros buscamos a Dios intencionalmente en oración, nuestra vida cristiana va a ir en ascenso. Y cuando hablo en ascenso no quiero decir que te va a salir todo bien, sino que vas a estar más cónsono con lo que Dios quiere para ti. Y puede venir la tentación, pero como estás orando, el Señor te va a dar la fuerza para seguir adelante. Pero cuando usted hace un estudio y pregunta en consejería, y el pastor puede confirmarlo porque el pastor seguramente ha orado y ha hablado con personas que han pasado por esto, cuando tú indagas y le preguntas ¿por qué pasó esto en tu vida?, van a reconocer lo siguiente: dejé de orarle al Señor. Mi vida de oración se vino abajo. Mi fe se tambaleó porque no me estaba rodeando de gente que me edificara, porque me dejé llevar más por las costumbres de este mundo y porque no estaba buscando a Dios en oración.
Esto es así, amados hermanos. Porque la oración nos cambia. ¿Cuánto creen eso? La oración nos cambia. La oración es el método que usa Dios por medio de su Espíritu Santo para cambiar nuestros corazones. El cambio comienza de rodillas. El cambio comienza de rodillas. La oración también sirve para bajar a mi corazón el conocimiento que tenemos en la cabeza sobre Dios. Un gran hombre de Dios dijo en una oportunidad que si queremos conocer la doctrina de una persona, prestemos atención a la manera en que ora. Eso dice mucho de la doctrina y lo que cree esa persona. Pero ¿saben, amados hermanos, qué nos revela la oración? La oración nos revela al Dios soberano. Hay una frase de Martín Lutero que creo que la traje aquí en la diapositiva, para el que la quiera anotar. Hay una frase de Lutero que dice: la oración no es para cambiar los planes de Dios. La oración es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Lo repito, la oración no es para cambiar los planes de Dios, es para confiar y descansar en su soberana voluntad. Orar bíblicamente nos enseña a someter nuestra voluntad a la voluntad de Él, incluso en medio de una crisis de fe donde no entendemos lo que Dios está haciendo. Y son en esas crisis de fe trampolines para de alguna manera conocer un poco más el corazón de Dios. ¿Cuántos han estado en procesos, ya sea por una enfermedad, o sea por orar por la salvación de un hijo, o orar por la restauración de un matrimonio, donde tú estás poniendo todo tu corazón y todas tus fuerzas para que Dios meta su mano, y resulta que tú, en vez de recibir respuestas o aliento del cielo, miras para los lados, no sientes nada, miras para arriba, piensas que tu oración no pasa el techo? En esos supuestos momentos de silencio, el Señor está obrando. Porque esto no se trata de lo que yo pueda percibir con mis sentidos. Esto se trata de en quién estamos confiando. Pero lo que sí te garantizo es lo siguiente: si Dios tiene un plan contigo y estás orando por algo, la respuesta de Dios a tu oración va a ser mejor de lo que le estás pidiendo. Así que tranquilo, tranquila hermana, Dios está en su trono y Dios tiene el control. Cuando ocurrió el terremoto en Venezuela, mucha gente salió, ¿y dónde estaba Dios? Dios está en su trono. Y no solamente vemos a Dios en su trono, lo vemos en las personas que ayudan a otros, en las personas que sumaron dinero para la causa, en la gente que fue a colaborar. Dios obra, Dios responde, pero muchas veces Dios responde aquello que no queremos oír o aquello que no queremos escuchar. Dios no va a cumplir tus deseos egoístas y personalistas. Dios va a cumplir su voluntad en tu vida. Y muchas veces, al principio, cuando Dios cumpla su voluntad en tu vida, tú no lo vas a poder entender en el momento. Te vas a sentir incómodo, pero a medida que vayas avanzando y vayas viendo el paisaje hermoso que Dios ha ido pintando, vas a decir: gracias, Señor, porque en ese momento no lo entendí, pero ahora lo puedo entender. Gloria al nombre del Señor. Dios responde las oraciones, amados hermanos, que Dios es bueno. Cuando más oremos bíblicamente, más sorprendidos seremos del amor de Dios y viviremos experiencias genuinas y profundas de su gracia. Porque Dios quiere que cada día veamos las cosas a nuestro alrededor y en nuestras vidas como Él quiere que las veamos, y que reconozcamos que Él es fiel a sus promesas, Él es soberano y Él es maravilloso. La oración correcta
interioriza y graba en nuestra mente la palabra de Dios. Esto solo lo entendemos si conocemos el verdadero propósito de la oración, que es cambiarnos. El pastor A.C. Dixon dijo en una oportunidad que cuando una iglesia confía en la organización, en los métodos, en los protocolos o incluso en la elocuencia de sus líderes, vamos a obtener solo lo que esas cosas pueden dar. Pero cuando una iglesia confía en el Dios en el que ora, obtendremos solo lo que Dios puede hacer. Yo no sé si entendió esto, pero esto es maravilloso, porque nosotros nos esforzamos porque las cosas nos salgan bien, pero no confiemos en nuestros métodos, confiemos en lo que Dios está haciendo, que es edificar a su iglesia. Esto es maravilloso. El famoso predicador George Mueller dijo en una oportunidad: enseñó a la iglesia, trabajemos con todas nuestras fuerzas, pero jamás confiemos en el poder de nuestro trabajo. Confiemos en el Dios que responde en lo que estamos haciendo. Y George Mueller era un hombre de Dios y lo entendía. ¿Y saben cómo nosotros podemos dar un paso de calidad en nuestra vida cristiana? Tiene que ver con el punto número 3. Tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver que metamos en nuestro hábito de oración leer la palabra de Dios y analizarla. Romanos 10 dice que la fe viene por el oír. ¿El oír qué? Oír la palabra de Dios. Entonces, fíjense bien, cuando se predica la palabra de Dios, se está dispensando, se está vaciando palabras para que tú las escuches y para que esas palabras que tú estás escuchando, la creas, para que te dé fe. Porque la fe viene por el oír, que es lo que estamos haciendo en esta mañana. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y creo que una de las cosas más tremendas que nosotros podemos hacer es incluir la lectura de la palabra, la memorización, que lo voy a explicar más adelante, el análisis del texto bíblico en nuestros devocionales diarios. El Salmo 119, para que lo quiera anotar, miren, yo traje todos esos versículos. El Salmo 119 es el pasaje bíblico más extenso de toda la Biblia. Y en ese salmo hay perlas preciosas sobre cómo se une la oración y la lectura de la palabra. Van de la mano. De hecho, todo el capítulo completo del Salmo 119 habla sobre la meditación de las Escrituras. Vamos al Salmo 119. A mí me dijeron que yo tengo hoy hasta las 12:30, ¿verdad?, para terminar el sermón. Entonces, tranquilos, que hoy no juega Colombia, hoy no juega Argentina, hoy no es el Día de los Padres. Nos quedamos aquí. Salmo 119. Por ejemplo, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 15, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 33, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Versículo 73, tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Este es uno de mis versículos favoritos de toda la Biblia. Versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos.
porque con ellos me has vivificado. Versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Versículo 165, podemos seguir incluso, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezos. Todos estos versículos, todos estos pasajes, amados hermanos, muestran la importancia de cómo el hábito de la oración en conjunto con analizar y entender la palabra de Dios es una bomba atómica para el mundo de las tinieblas. Un creyente que no solamente ora, sino que abre su Biblia para entender y glorificar a Dios y orar conforme a lo que está leyendo, esto es una de las mejores cosas que nosotros como creyentes podemos hacer. Porque esto lo he entendido yo. Nosotros no podemos tener una vida de oración profunda si dejamos la Biblia a un lado. Esto es un balance. Oración y Biblia. Oración y Biblia. En el Sermón del Monte, Jesús nos hace ver que la forma en que los paganos oran es equivocada. Eso aparece en el Sermón del Monte. Porque ellos no conocen la revelación de Dios, es decir, su palabra. Dicho esto, orar conforme a lo que Dios nos ha dejado es garantía para recibir sus promesas. Pero también es un aliciente necesario para aceptar con humildad cuando Dios no contesta nuestras oraciones. El autor del famoso libro El progreso del peregrino, John Bunyan, dijo lo siguiente: he aprendido, dice, las verdades que mejor conocía las había aprendido de rodillas, porque nunca conocemos bien algo hasta que la oración lo graba en el corazón. Por eso yo les animo en esta mañana, amados hermanos, a que hagamos de la oración y la lectura de la Biblia una disciplina espiritual inseparable. Y yo quiero, a los que anotan, quiero recomendarles un libro que va a ayudarnos a nosotros también a entender todos estos de los hábitos de la vida cristiana, y es Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, del pastor Donald Whitney. Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Busque ese libro, léalo y seguramente le va a bendecir en gran manera. Mi hermano Máximo está dando un estudio en la iglesia del pastor Villota sobre ese libro. ¿Cómo le ha ido, hermano, con eso? Excelente. Y para culminar, amados hermanos, el cuarto y último punto, vamos a ir a un siguiente nivel, que es memorizar fragmentos de la Biblia para orarlos. Memorizar fragmentos de la Biblia para orarlos. Esta disciplina es un arma poderosa para el creyente. Es no solamente orar, fíjense bien, esto es tremendo, es no solamente orar al Señor, no solamente leer la Biblia, sino memorizar las Escrituras. Y se me viene a la mente ese pasaje donde Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, la palabra andante. Cada vez que Satanás venía con una propuesta diabólica, ¿cómo le respondió Jesús a Satanás? Con la palabra o la frase escrito está. Jesús no estaba inventando nada. Jesús estaba citando la Torá, estaba citando el Antiguo Testamento. Y particularmente en el libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana, el pastor Whitney dice: cuando el enemigo venga a atacarte, porque el enemigo va a venir a atacarte, amado hermano, ¿entiende eso? Cuando el enemigo quiera venir a atacarte y el Espíritu Santo comience a buscar en tu corazón aquellas palabras que has memorizado
y no encuentre nada, Él no puede traerte a tu mente aquello que no has aprendido. ¿Lo entendieron? Lo repito. Cuando el enemigo venga a atacarte y el Espíritu Santo comienza a buscar en tu mente y en tu corazón para traerte esa palabra para que tú la declares, y tú eso que el Espíritu va a buscar, tú no lo has aprendido, no lo has leído, estás en problemas. Porque aún Dios siendo poderoso, si en tu corazón no hay palabra de Dios, si en tu corazón no hay lectura de la Biblia, ¿cómo vas a estar preparados para vencer y afrontar las artimañas del enemigo? Pero cuando un creyente ora, escúchame bien, cuando un creyente lee la Biblia, y esto lo digo con convicción, cuando un creyente estudia la palabra de Dios, ten la seguridad que el Espíritu Santo va a traerte a memoria todo eso que has leído. Y es por eso que en algún momento de tu vida, no sé a quién le ha pasado, que estás transitando un momento difícil y de pronto brota de tu ser, de lo más profundo de tu ser, una palabra que sale por tu boca y es una bomba atómica en contra del mundo de las tinieblas. Porque no estás citando tus pensamientos, no estás hablando tus ideas preconcebidas, estás declarando la palabra de Dios. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Leyendo la Biblia, memorizando la Biblia, aprendiendo la Biblia. Es la única forma, amados hermanos. Ahí está la clave del asunto. Tenemos que conocer a Dios por medio de la palabra. Necesitamos adentrarnos en las profundidades de ella y hacerlo correctamente. Pero saben, amados hermanos, tenemos un problema, que para buscar a Dios en oración y para sumergirnos en las profundidades de la palabra de Dios, tenemos que tener hambre de Dios. Como dice la canción de Jesús Adrián Romero, tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia. Solo los hambrientos y los sedientos encuentran lo que Dios les está dando. Pero ¿saben qué pasa, amados hermanos? Que estamos tan llenos del mundo, estamos tan asqueados, llenos, nos comemos tanto de este mundo y comemos tanto de este mundo que no tenemos hambre por Dios, porque estamos saciando nuestra hambre por las cosas del mundo. ¿Cuántos de ustedes los han invitado a comer y casualmente media hora antes se había comido una hamburguesa? No, hermano, ya yo comí ya. Ya comió, le iba a brindar una parrilla o una picada. Y me comí 5 arepas con huevo, Dios mío. ¿Quién me mandó a comer? Pero es que comer lleno no tiene sentido, ¿verdad? Y muchas veces así nuestra vida espiritual. Como no tenemos hambre de Dios, porque nuestra hambre es saciada por el mundo, jamás los vamos a buscar en oración. Entonces, C.S. Lewis dijo una vez que para llenar o para que nuestro corazón esté sediento o hambriento de Dios, tenemos que darle poco de comer a lo que el enemigo nos quiere dar, a lo que el mundo nos quiere ofrecer. Menos del mundo, más de Dios, para tener hambre de su presencia. Y cuando memorizamos la Biblia y la oramos y la declaramos, eso es una arma poderosa. Y ojo, esta práctica no tiene ningún poder mágico, simplemente es declarar la palabra de Dios que tú has leído en su palabra. Esta práctica no tiene la intención de sustituir la oración espontánea, no, sino de ser una herramienta poderosa para unir la oración con la lectura de la Biblia. Entonces, no hay forma más segura de orar bíblicamente que orando fragmentos de la palabra de Dios con un corazón agradecido. Y de hecho, esto es un principio que les puedo regalar. Cuando no sepas qué orar, abre tu Biblia, lee un salmo y ora el salmo, porque los salmos son oraciones cantadas. Lee un salmo. Voy terminando, amados hermanos. De hecho, Jesús en la cruz oró el Salmo 22. Si usted lee ese pasaje, en el momento de la pasión, Cristo ora en la cruz el Salmo 22. Eso lo encuentra en Mateo 27, 46. Y Robert Murray dijo en una oportunidad que si él pudiera oír a Cristo orando por él en la habitación de al lado,
no temería a 1.000.000 de enemigos que, aunque no lo oímos, la distancia no importa porque Él sigue intercediendo por nosotros. Qué hermoso es nuestro Señor que intercede por nosotros. Él está orando por nosotros. Mis amados hermanos, no hay motivos para que tengamos una vida de oración débil. Tampoco hay motivos para orar únicamente por algo, de orar únicamente porque es algo que debemos hacer. Orar efectivamente nos llevará a una vida espiritual más plena y emocionante. Entonces, usa tu cabeza, piensa en lo que estás orando, entiende también que Dios usa la oración para cambiarte y eso lo cambia todo. Usa la Biblia para orar y memoriza fragmentos de la palabra de Dios. Quiero culminar con esto. Ustedes han visto la serie For Dummies. ¿Han visto esos libros por ahí? Física for Dummies, Matemática for Dummies, cualquier cosa for Dummies. Es una serie de libros tremendo porque explica algo de manera sencilla. Dummies en inglés es como tonto, pero disculpen eso. Entonces, ¿saben que yo al principio les dije que este sermón es para aquellos que están batallando con el hábito de la oración? Bueno, yo les traigo a ustedes unos principios, oración for dummies. Y esta va a ser la conclusión del sermón. Consejos prácticos para quienes les cuesta orar. Tremendo título para un libro. Consejo práctico para quienes les cuesta orar. Voy a culminar con esto. Número 1, comienza a hacerlo. Empieza a hacerlo. Y empieza por lo pequeño. Es decir, si tú eres una persona que le cuesta orar, no te pongas como meta primaria orar 2 horas y orar 3 horas. Te vas a frustrar. No lo vas a hacer. No eres Gigi Ávila. O sea, si no oras, no puedes comenzar con 1 hora, 2 horas, pero puedes orar 10 minutos, puedes orar 5 minutos, porque lo importante es comenzar. Comienza a orar todos los días, un tiempo breve, constante, breve y constante, y ve subiendo de nivel. Hoy oro 5 minutos, mañana voy a orar 6:30, mañana voy a orar 7 minutos, mañana voy a orar 8 minutos, pero que no falte la oración en tu vida. Porque la fidelidad importa más que el tiempo de la duración de la oración. La fidelidad importa más que el tiempo que puedes dedicarle a la oración. Número 1, comienza a hacerlo. Empieza por lo pequeño. Número 2, usa la tecnología a tu favor. Programa 2, 3 alarmas al día. El celular, 3 alarmas. En momentos estratégicos del día. Suena la alarma, te pones a orar. En la mañana, una alarma por la mañana. Una alarma por el mediodía, una alarma por la noche. Usa YouVersion como aplicación para fragmentos de la Biblia, pero no te quedes ahí, tú puedes ir avanzando. No lo conformemos con las migajas como Dios nos tiene un banquete preparado de la palabra de Dios. Pero comienza con algo, la palabra del día de YouVersion. Planes en YouVersion para leer la Biblia en 6 meses. Planes en YouVersion para leer la Biblia en 1 año. Incluso planes para lecturas y para momentos de tu vida. Hay planes para matrimonios. Hay planes gratuitos para momentos de tentación. Comienza a hacerlo. Usa tu celular a tu favor. El celular es terrible para las distracciones, no lo recomiendo. Si uno va a orar, a leer la Biblia, debe estar lejos del celular. Pero si no hay nada que hacer, úsalo a tu favor. Que el celular te dé las alarmas. Lee la palabra de Dios desde allí. Puedes hacerlo en tu trabajo, en los momentos de descanso. Puedes hacerlo de camino a tu casa, en el megabús. Puedes hacerlo en un break. Utiliza la tecnología a tu favor. Y esto no tiene como intención medir cuánto tiempo oras, sino ser intencional. Que la alarma te lleve a entender que necesitas estar conectado con el Señor. Y Pablo dijo, orad sin cesar. Y Pablo no está diciendo que vamos a orar todo el día, pero que en nuestra mente y nuestro pensamiento siempre esté presente que debemos buscar a Dios en oración. Número 3, ora
en voz alta o escribe tus oraciones. Esto te va a ayudar a concentrarte. Esto te ayuda a mantener el enfoque. Esto te ayuda a que evites que divagues. Algo muy útil cuando ya identificamos el problema, las distracciones, es concentrarnos en lo que estamos diciendo. Ora en voz alta. Lee los salmos en voz alta. Puedes escribir tus propias oraciones. Número 4, ten un lugar y un momento fijo. Jesús mismo se apartaba a lugares solitarios. Ten un espacio tuyo y del Señor en un horario habitual. Entrena tu corazón a esperar ese encuentro con Dios. En pocas palabras, ten una vida devocional activa, consecuente y consecutiva. No es que vas a orar hoy y vas a pasar 3 meses sin leer la Biblia y oraste mañana y vas a pasar un año. No, esto es todos los días. Todos los días, pequeñas dosis espirituales, al final hacen un gran saco espiritual. Eso es poco a poco. Esto es para lo que les cuesta orar. Ahora, si ya tú eres un experto, te levantas a las 4 de la mañana, montas el café, oras 3 horas, esto no es para ti. Eres un experto en oración. Esto es para los que les cuesta orar. ¿A cuánto les cuesta orar? Ora la palabra de Dios. Esto lo vimos en el punto 4. Toma un salmo, toma un proverbio o cualquier pasaje de la Biblia y conviértelo en tu propia oración. Esto también es un principio que explica Donald Whitney en su libro Disciplinas Espirituales para la Vida Cristiana. Número 6, busca a alguien que ore contigo. Esto también, grupos de oración, amigos de oración, grupos de WhatsApp de oración. Pide a un hermano o a una hermana en la fe que te pregunte cómo va tu vida de oración y oren juntos. Planifiquen un encuentro semanal para orar, para leer la Biblia, para rendir cuentas. Esto es una herramienta poderosa. Y para finalizar, no busques la emoción, busca la fidelidad. Porque habrá días donde de sequedad espiritual, en lo que no sentirás ganas de orar, sigue orando de todas formas. Porque la fidelidad en la oración no depende de nuestras emociones, sino de nuestra confianza en Dios. Nos ponemos de pie. Notaron que esto fue una enseñanza que no es expositiva. Esto es una clase que yo di en su momento en una iglesia donde me congregaba sobre la oración, y lo que hice fue que adapté algunos principios, y espero que el Señor haya usado esto para traer a ti edificación y que te ayude a orar. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, 4 dijo, 4:2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracia. Vamos a ser hombres y mujeres de oración. Vamos a comprometernos con eso. ¿Y qué tal si oramos para que el Señor nos ayude? Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, oh Dios, por enseñarnos sobre la oración. Sé que a muchos nos cuesta por nuestros trabajos, por nuestros quehaceres diarios. Pero, Señor, con sinceridad venimos ante ti para pedirte que enciendas esa llama en mi espíritu, que me ayude a buscarte consecutivamente, que me ayude a buscarte con fidelidad, no solo como un medio para obtener lo que mi corazón incluso egoísta quiere, sino para alinearme a tu voluntad, porque al orar, Señor, mi vida va a cambiar, porque vas a mostrarme, vas a enseñarme, vas a guiarme tu voluntad para mi vida. Señor Jesús, dame un arrepentimiento más profundo. Dame o muéstrame el horror de mi pecado, el pavor de aproximarme a ti en pecado. Ayúdame en mi debilidad, ayúdame a huir de las tentaciones. Dame una confianza más profunda para que yo pueda, oh Dios, sumergirme en tu presencia para encontrar en ti el lugar de mi reposo, la primavera de mi ser. Dame un conocimiento más profundo de ti mismo, como Salvador, Señor, Maestro, Señor y Rey. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amado, que el Señor le bendiga.
Amén, a su nombre sea la gloria.